Buenas tardes, esto es Iniciativa Privada, te saluda Nicolás Márquez y junto con Pablo Parenti vamos a hacer un programa como todos los jueves. Hoy teníamos un poco la pretensión de hablar sobre Malvinas, vamos a hablar mucho sobre Malvinas, pero estamos a apenas unas horas del autogolpe de Estado del dictador socialista Nicolás Maduro, y es un tema que no podemos al menos reflexionar al respecto. ¿Cómo andas, Nicolás? Y tarde, andando tarde porque me confundí el horario hoy, pero bueno, a los que nos escuchan en vivo les pido disculpas. Nada, está bien. Sí, vos sabés que hoy me llamó la atención, porque antes de terminar mi trabajo en la oficina, le pegué una revisada a los portales de noticias, así por costumbre, que miro algunos portales de noticias internacionales y estaban todos con el tema del golpe en Venezuela. Y vos sabés que yo hoy estuve escuchando bastante radio acá, y en la radio acá ni una palabra se dijo, ni una palabra. Recién ahora, cuando venía en el auto, escuché algo muy al pasar por Radio Mitre, pero una manera de ignorar el tema importante. Yo, obviamente mañana no les va a quedar otra que hablar, pero cuando algún socialista se manda una cagada grande, parece que la idea es tratar de ignorar y que la noticia no se difunda mucho. Pero escuchame una cosa, a mí yo ya estoy harto harto del centrismo bien pensante, que es el centrismo que es parte del liberalismo, por supuesto que no todo, parte de las estructuras mediáticas de Clarín, muy gran parte de Cambiemos, en donde a nadie se le ocurre llevar adelante una crítica enfática contra las dictaduras de izquierda. A ver, si no repudian la dictadura genocida de Fidel Castro, ¿por qué van a repudiar la de Maduro, que apenas tiene unos presos políticos, un puñado, algunos muertos por ahí? Más o menos los venezolanos se pueden rajar de Venezuela con relativa facilidad comparada con la de Cuba. Si no repudian lo peor, si no hacen una crítica demoledora y fulminante, si la OEA no sanciona lo peor, ¿por qué va a sancionar una dictadura sui generis como la de Nicolás Maduro, que en todo caso lo que hoy se hizo fue blanquear una situación de hecho? Sí. Digamos, era una parodia al Congreso. ¿Por qué no fue cerrado antes? Porque hace un año ganó la oposición, tomó control de la Asamblea Nacional la oposición. Bueno, entonces era una bomba de tiempo. Antes era una caricatura, ahora tenemos que hacer un pequeño paso más allá de lo normal para seguir gobernando de la manera autoritaria en que venimos gobernando desde 1999, porque el proyecto chavista data desde ese año, que pobres los venezolanos, no solamente siguen padeciendo lo que nosotros ya dejamos de padecer, sino que arrancaron en el 99. Claro, nos llevaban un par de años de ventaja en su momento. 4. Y vos fijate, en la misma línea de lo que vos decís, se ha movido, por lo menos hasta ahora, el gobierno argentino. Acá en los portales veo que ya Estados Unidos, Brasil, México, Chile, el mismo Almagro en la OEA, inmediatamente han salido a repudiar esto, y por lo menos hasta un rato antes que viniera para la radio, ni Malcorra ni Macri habían dicho una sola palabra todavía, que va un poco en línea con ese buenismo y ese... Pero escuchame una cosa, y eso que Macri se había hecho un poquito el guapetón, sí. Por lo menos no, antes en la campaña electoral presidencial, vamos a exigir la libertad de Leopoldo López, como si el problema en Venezuela fuese un preso. Claro. Que además te digo una cosa, de Leopoldo López es el único al cual yo no le pediría la libertad, porque él fue voluntariamente a la cárcel, que se quede. Él eligió, Leopoldo López, recordemos que el dirigente venezolano,
opositor, socialdemócrata, de la línea de Capriles, esa cosa amable. Él se le pidió captura, estuvo prófugo unos días y él solícitamente, especulando con tener éxito electoral, se sometió a los tribunales que él considera ilegítimos y que son tribunales títeres de una dictadura. Pero le salió mal la jugada. Bueno, si vos considerás que esto es así, ¿para qué te sometés a eso? Él habrá querido quedar inmortalizado en el bronce. Entonces, es el único preso político al cual yo no le pediría la libertad, porque él fue voluntariamente a la cárcel y no hay que contrariar la voluntad de los demás, ¿no es cierto? El libre albedrío de los demás. Salvando ese caso, ahí hay una dictadura de inspiración comunista disfrazada de democracia. Es un socialismo del siglo XXI, digamos. Es eso. Es una caricatura. Bueno. Es interesante porque lo que hoy se dio hace que sea más indefendible el régimen. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que sea más indefendible? Sí, bueno, eso es otro de los temas que se abren a partir de mañana, ¿no? Yo ya estoy esperando con mi cerveza y mis pochoclos a ver cómo la izquierda, cómo el socialismo, cuál es la estrategia que arma el socialismo ahora para despegarse de esto, ¿no? Para salir indemnes de esto, porque el socialismo siempre sale indemne. Han cometido las atrocidades más grandes en el siglo pasado y siempre salen indemnes ellos. Bueno, ahora estoy a la expectativa de cuál es la estrategia para salir indemnes de esto y que la culpa de esto van a acusar sea... a la oposición de golpista, de que son financiados por la CIA, de que son la derecha oligárquica que quiere, no sé, digamos, a ver, si han defendido la dictadura genocida, el totalitarismo de Fidel Castro durante 70 años con cualquier el bloqueo, cualquier mentira, ¿cómo no van a poder defender si tienen algunos perejiles en la cárcel, nada más? Entonces, desde una dictadura stalinista a un loro barranquero como Hugo Chávez y su chofer heredero, hay una diferencia enorme. Además, la oposición venezolana es tan mala como lo que era la oposición argentina en la época del kirchnerismo. Mira, el otro día me llegó un WhatsApp de un venezolano que yo no lo retransmití, porque te cuento de qué se trataba. El WhatsApp era un video por WhatsApp, en donde mostraban una pila de billetes enorme. Era el sueldo de $5 que ganaba una empleada doméstica. Eso ponía de manifiesto, por un lado, la inflación enorme que hay en Venezuela, y por otro lado, el bajo sueldo de la empleada doméstica. El que relataba el WhatsApp era el empleador. Y no se da cuenta que eso lo que pone de manifiesto para cualquier incauto es que insensible que es el oligarca que le paga $5 a la mujer que tiene para hacer las tareas domésticas. Ni en eso tienen habilidad para comunicar. Y la realidad es que le paga eso porque esa es la tasa de capitalización que hay en Venezuela. Claro, no es que sea un insensible. Uno paga lo que es el valor de mercado, los productos o los servicios. Y bueno, vos ves la oposición en Venezuela y ves que es tan mala como la que existió en Argentina durante 12 años. Sí, salvo contadísimas excepciones que aparte no tienen un seguimiento popular importante. Después la oposición deja mucho que desear, ¿no? Y también me pregunto si estamos viendo el final del socialismo del siglo XXI con esto, ¿no? Como vos me decías, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer el socialismo para caer definitivamente, ¿no? Ya sí, estamos viendo digamos, así como se cayó el muro de Berlín, en el bloque soviético, estamos viendo la caída del bloque bolivariano. Uh-huh. Pero no es la caída, el socialismo vuelve, los resentidos claro, pero va a tener que volver con otro nombre, claro, porque el socialismo del siglo XXI ya con esto creo que el error en el cual incurrió la derecha liberal, por llamarlo de algún modo, es en el triunfalismo de dormirse en los laureles con el libro de Fukuyama, El fin de la historia, o sea, ya está, se terminó, basta, no, la izquierda es una cosa, es una pieza de museo, no, es un resentimiento latente. Puede pasar por periodos políticos de alto protagonismo o
una vez que eso fracasa y se desmorona solo, como siempre, se cae solo, puede pasar por un periodo de ostracismo, pero después vuelve si uno no está atento, porque están en estado siempre de revolución permanente, ¿no? Como decía Trotsky. Y creo que esto es un excelente concepto. Mejor no le podía venir, creo que el domingo son las elecciones en Ecuador. Sí. Mejor no le podía venir al candidato Guillermo Lasso de la derecha en Ecuador. Eso quería preguntarte. ¿Vos creés que va a tener influencia? Y yo creo que sí. Porque, a ver... o la gente ya tenía definido su voto y esto no le cambia mucho. Mira, yo creo que en todo caso le resta al candidato de izquierda. Si alguna influencia va a tener, va a ser a favor de Lasso. Exacto. Si existe algún soplido, va a ser en favor del candidato de la derecha. Porque obviamente el dueño del circo, el esquema, era Venezuela, digamos, como cabeza del proyecto continental. Venezuela está destrozada, liquidada, políticamente, institucionalmente, económicamente, y ahora con un golpe de efecto que confirma, por si hiciera falta, que se vive en un estado dictatorial. Y bueno, si faltaba algo más, la frutilla del postre, o sea, el postre ya está listo. Si faltaba alguna frutillita, yo creo que esto sirve. Lo que pasa es que Ecuador, yo estoy un poco desactualizado, no he hecho un seguimiento sobre Ecuador, en una época me compenetré mucho, estaba muy metido porque escribí sobre eso, pero como tiene el dólar, la moneda de Ecuador es el dólar, es un país bastante estable, no hay inflación, obviamente, no hay despilfarro, hay control porque no tienen la capacidad de fabricar moneda de fantasía. Entonces tenés un sistema dictatorial, o sea, ahí el tema es qué haces con los recursos, cómo los disponés. Ahí está la discusión ideológica, pero no es tan ideológico el asunto de decir yo tengo un banco central donde regalo de plata, y es una cosa más organizada. Creo que el primer golpe de efecto fue Macri, el segundo fue y el tercero va a ser el de Ecuador. ¿Y qué queda? Y la destitución de Dilma también. Sí, fue otro golpe importante, pero como fue una destitución política, se parece más a la destitución de Lugo. Digamos, habría que ver, eso les da letra a los progres para decir son la derecha golpista. Claro. Cuando vos perdés en las urnas no tenés mucho argumento. Hablando de golpe de Estado, y ya que propusiste en la introducción no hablar de Malvinas, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a hablar hoy del 2 de abril, pero yo te quiero hacer otra pregunta. Quiero saber qué opinás del 1 de abril, porque hay una marcha que se está promoviendo en apoyo al gobierno y en contra de la conspiración golpista que se dice que hay pergeniada por las fuerzas destituyentes del kirchnerismo. Mira, se habla bastante de esa marcha porque también se habla de que es una marcha media trucha, que hasta ha sido, dicen algunos, fogoneada por el mismo kirchnerismo para que, como casi todo el mundo supone que no va a ser una marcha masiva, si es que se concreta y no va a haber mucha gente, el mismo kirchnerismo parece que fue un poco el que la impulsó para que fracase, digamos, ¿no? Y otra gente que no, que dice que es una marcha genuina y que van a reventar en las plazas y no sé dónde, ni sé dónde es la marcha, te juro. Qué sé yo, si quieren hacer marchas, hagan marchas. ¿Qué querés que te diga? No, yo no voy a ir ni me sumo a esto, pero si quieren hacer una marcha, que la hagan, pero creo que está destinada al fracaso. Un día sábado en Buenos Aires no vas a mover mucha gente, entonces medio raro todo el tema. Qué sé yo. Pero vos sabés que a mí me parece que yo coincido con vos en que va a ser un fracaso y deseo que sea un fracaso, porque a mí la pusilanimidad me exacerba más que la enemistad que me separa de mis enemigos, ¿no? Si vos crees de verdad que va a haber
fuerzas golpistas conspirando contra el gobierno de Macri, que yo creo que no lo hay. A que hay sectores que hacen esas cosas, sí, Delía, Bonafini, pues, Cristina, que hay sectores marginales, sí, bueno, pero eso no tienen fuerza para llevar adelante un derrocamiento. Ahora, si el gobierno cree eso, lo que tiene que hacer el gobierno es declarar el estado de sitio, alertarlo por cadena nacional, explicarlo y denunciar a los conspiradores. Punto. No hay que hacer otra cosa. Claro, no tiene que ir uno a ponerle el cuerpo. ¿Cuál es el motivo de la marcha? Y se alega que hay un golpe de destituyente entonces, en defensa de la democracia hay que hacer una marcha para sostener al gobierno. Porque vamos al caso de que supuestamente haya un intento golpista. Con una marcha vos vas a frenar a los golpistas. Supongamos que es una demostración de apoyo, supongamos. Pero el tema es otro. No puede ser que sea tan pobre el gobierno y sus seguidores que no se sepa si esto es así y no se sepa si el gobierno la apoya o no. Claro. Es de una pusilanimidad enfermiza. Merecen fracasar con la marcha. Porque en todo caso que el gobierno diga, muchachos, nosotros no estamos denunciando ninguna conspiración, las instituciones están más fuertes que nunca, el gobierno está más fuerte que nunca, esto lo prepara el enemigo para generar confusión. Punto. Nosotros seguimos como si nada. El sábado es un día de descanso. Que digan eso. Y si de verdad hay una conspiración golpista, que declaren el estado de sitio, que lo digan por cadena nacional y persigan a los que la están ejecutando, que ya deben estar detectados por los servicios de inteligencia. Todo es viejo, todo es confusión, amarillismo, especulación, suposición, WhatsApp que circulan de papanatas haciéndose, hola Pedro, hola Juan, soy yo, fulano, miren, yo creo que tenemos que ir. Es vergonzosa la política comunicacional. Ahora, vos te estás centrando en el gobierno. ¿Y qué de la gente que piensa ir a esa marcha? ¿Y quiénes son los que promueven? Son centristas bien pensantes. ¿Quiénes son los que promueven la marcha de Macri? ¿Pero no tienen legitimidad para hacerlo? Pero la tienen, pero si yo no me pongo a que nadie haga el ridículo. Pero el que sigue a un gobierno pusilánime no puede sino tener esa misma impronta. Y yo tengo amigos que son pro. Pero si a vos te conmueve la pusilanimidad, vos sos el reflejo. No, pero nadie de esa gente te va a reconocer la pusilanimidad. Nadie. ¿Alguna vez conociste un pusilánime que te diga yo soy un pusilánime? Por eso. Bueno. Pero ellos no se ven así a sí mismos. Bueno, yo no sé cómo se ven ellos. Ellos se ven defendiendo la democracia y defendiendo al gobierno legítimo. Si yo fuese kirchnerista, y eso haría la que haces vos. Cerveza, pochoclo y miro la marcha por televisión. A los boludos ahí defendiendo las instituciones que peligran de las fuerzas oscuras, ¿de dónde? Y si es verdad que hay fuerzas oscuras conspirando, insisto, comunicación por cadena nacional, porque hay un acto de gravedad. Acá sí vale una cadena nacional porque hay un golpe en ciernes. No es para anunciar un microemprendimiento de fabricación de licuadora o de... Bueno, cadena nacional, represión brutal a los golpistas que están atentando contra la Constitución y en su defecto no descarto el estado de sitio. Punto. Eso es una política de Estado, ¿no? Che, vengan a llenar la plaza, así no me siento solo porque están los golpistas que me quieren desestabilizar. Eso además es de maricón. Es de maricón. Sí, bueno, nunca han hecho nada. Acordate lo que fue la campaña. En la campaña acá en Mar del Plata, 8 veces atacaron la sede del PRO de acá de Mar del Plata y le hicieron bosta. Y ellos jamás se hicieron nada. Ni se investigó, nada. Ayer hicieron un scratch en la casa de María Eugenia Vidal en la base aérea. ¿Y vos te crees que se va a investigar? Si era gente que están las grabaciones, o sea, se ven las caras, eran gremialistas, era gente del partido de Sabatella. ¿Vos te crees que se va a investigar eso? ¿O se va a poner a alguien preso por eso? No. Nunca Mirá, hicieron nada. Para que no piensen que nosotros somos
Si hay algo que a nosotros nos gustaría es que este fuese un gobierno que prospere, que le vaya bien, que tenga agallas, porque en definitiva vos y yo por diferentes motivos, o por el mismo motivo, no sé, lo hemos votado. No, yo no he votado, como ya te he explicado. Vos no votás, vos sos anarquista. Mirá cómo termina el artículo del día de hoy de Vicente Massot, a quien vamos a entrevistar a lo mejor la semana que viene, y que ha hablado con nosotros y que ha sido víctima del kirchnerismo, y que su sobrino dirige el bloque del PRO. O sea, fíjate que Nicolás Massot, claro, él debe sentir incluso una proximidad familiar, además de que debe, yo supongo que está mucho más cercano de esto que de lo que de la barbarie que padecimos, no tengo duda, claro, seguro. Y que debe querer que le vaya bien. Termina diciendo, habla de la relación entre los piqueteros y el gobierno. Dice que históricamente Duhalde, Cristina, Néstor, a los piqueteros le daban a cambio de algo. Y acá el macrismo, con la pusilanimidad que lo caracteriza, dice que este es un gobierno timorato e irresoluto, caracterizado por ser timorato e irresoluto. Y la relación con los piqueteros le dan plata. ¿A cambio de qué? Se pregunta Massot. Poco y nada, con lo cual se han acostumbrado los piqueteros a extorsionar a un gobierno tan generoso como temeroso. Sí. Así opina, con una objetividad, porque él es muy objetivo en su análisis, muy frío, alguien que siente y quiere y desea que a este gobierno le vaya bien. Podría no decir esto. Sin embargo, bueno, este es el gobierno que hay. Y la marcha esta refleja eso. Va a ser una marcha pobre, con consignas pobres, con convocatorias pobres, una organización pobre, con un entusiasmo pobre, porque no se sabe ni para qué van, ni quién la convoca, ni si el gobierno la avala, no se sabe nada. Tal cual. Hacemos un corte porque nos pasamos un poquito con la introducción. Es una catarsis, pero la verdad que no podemos decir demasiado más. Sí, se nos presentaron estos dos temas. Teníamos la idea de hablar de otras cosas hoy, pero ahora vamos a hablar de Malvinas. Estos dos temas y era imposible eludirlos, ¿no? Se viene el 2 de abril. Vamos a hablar de Malvinas. Así que bueno, vamos a un corte y volvemos. Bueno, muy bien. Estamos ya en la proximidad del 2 de abril. Un día donde creo que a todos nos sentimos consternados por diferentes motivos, algunos conmovidos, otros... También aparece aquel que es indiferente y lo toma como un feriado turístico. Y vamos a hablar con alguien que yo probablemente sea la persona que más conozca sobre la guerra de Malvinas. Ha sido el único corresponsal de guerra que tuvo la Argentina durante la guerra de Malvinas, pero además de ser una persona que vivió, participó, fue testigo y fue un retratista de la guerra a través de sus informes y de sus publicaciones, de sus libros que publicó luego y de sus testimonios, él es un malvinero, es considerado una suerte de veterano de guerra, cubriendo o cumpliendo una función periodística, pero su compromiso ha sido tal, su amor por la causa ha sido tal, que lo marcó para siempre toda su vida. Estamos hablando de Nicolás Casanseu, que tuvo la gentileza de dispensarnos su tiempo para poder conversar un rato sobre un tema que nos es tan hondo a los argentinos. Nicolás, estamos en contacto contigo. Nicolás Márquez y Pablo Parenti desde Mar del Plata te estamos saludando. Un gusto, Nicolás, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto enorme poder hablar contigo. El gusto es mío. Nicolás, seguramente ya sabemos que vas a estar en Intratables, que vas a estar muy mediáticamente seguramente esta semana. Me gustaría preguntarte, arrancar esto, ¿cómo es un día de guerra en Malvinas? ¿Cómo era un día de guerra en Malvinas? La perspectiva humana, el clima, la tensión, los nervios. ¿Cómo era un día de Nicolás Casanseu y de los que estaban contigo en Malvinas en plena guerra? Bueno, era un día terriblemente frío, encima yo soy friolento y el frío se asemeja a estiletes que se te clavan en la cara, todo lo demás tratás de tenerlo tapado, por supuesto dedos incluidos. El frío es algo a lo que se le suma la humedad
yo vivía en una hostería, pero como andaba caminando todo el día, tenía todo el día los zapatos mojados. Vos pisás la turba y sale agua. Está, digamos, la tensión propia de cualquier situación bélica y la gran dificultad de esquivar a la censura para ver dónde consigo las notas del día, porque me habían adosado un capitán censor con unas instrucciones bastante imbéciles, y a esto se sumaba que los soldados pasaban bastante hambre, más de lo que era evitable, porque toda guerra es sinónimo de hambre. Pero nuestros generales cuidaban más a los kelpers que a los soldados. Fuimos la tropa de ocupación más extraña del mundo, porque los kelpers tenían 300.000 ovejas, los generales prohibían carnearlas para la tropa, el soldado que la carneaba era castigado, y el kelper venía a la gobernación y decía, cuesta tanto mi oveja, y lo que él dijera se lo pagaban. Como tropa de ocupación realmente creo que no ha existido una parecida, pero la contraparte de eso es que los soldados podían haber pasado menos hambre, además no los dejaban entrar a las tiendas de los kelpers para evitar una vez más el desabastecimiento de los kelpers, y como los civiles sí podíamos hacerlo, finalmente se institucionalizó que las 2 horas que estaba abierto el West Store, yo como civil entraba allí y les compraba cosas a los soldados, a veces de mi bolsillo, otras veces ellos me daban la plata, y eso se convirtió en parte de mi día, ya que me preguntás cómo es mi día. Y como era muy difícil que Ejército me dejara moverme como yo quería, y necesitaba notas y sobre todo notas de acción, encontré que una solución era ir a la base aérea Malvinas, al aeropuerto, que estaba en jurisdicción de Fuerza Aérea, que era mucho más lógico, si me permitían deambular libremente, y tenía acción todos los días porque el aeropuerto era bombardeado 3 y 4 veces por día. Los soldados ya habían bautizado esos raíces aéreos como el mañanero, el que te bombardeaba a la mañana, el que te bombardeaba al mediodía, el que te bombardeaba a la tarde, el merendero. ¿Había miedo? Que natural, no es una pregunta capciosa, digo, natural que se sienta miedo. ¿Vos lo percibías personalmente, lo vivenciabas o estabas muy concentrado en tu labor periodística? Yo personalmente, yo creo que el que te dice que no tuvo nunca nada de miedo, creo que miente. Claro. Es humano tener miedo. La diferencia estriba en que la gran cantidad de miedo paraliza. Por ejemplo, mi ayudante, el primer día de los combates se quedó paralizado de miedo, temblaba como una hoja, el segundo día no salía de ese estupor, el tercero tampoco, finalmente lo mandé al continente por lástima y porque no me servía así, me convertí yo en ayudante. La gran cantidad de miedo paraliza, la pequeña cantidad de miedo excita y es muy agradable, uno se siente intensamente vivo. Debe ser la acción de la adrenalina. Yo conocí reporteros que coleccionaban guerras, se torna adictivo. Y me acuerdo que había un fotógrafo alemán que conocí una vez en Nicaragua que decía que él amaba el boom boom y lo comparaba con un orgasmo. ¿Y vos lo sentiste así también? O sea, ¿disfrutaste en algún momento el estar allí? Yo disfruté mucho de esa sensación de adrenalina y de peligro. Era, como te digo, sentirse muy vivo. No la compararía como la comparó Horst, pero sí, totalmente. Ahora, lo que pasa es que nadie sabe cómo va a reaccionar su organismo hasta que no está en medio de los tiros. Inclusive los militares pueden estudiar la carrera militar, pero cuando suena el primer tiro el tipo se puede paralizar, y de hecho ocurrió entre los militares de carrera. Claro. Contanos un poco, Nicolás, primero cuándo llegaste a Malvinas y después cómo era tu vida ahí. O sea, vos decías que estabas en una hostería y que estabas con algún camarógrafo, pero básicamente estabas solo, ¿no es cierto? Bueno, estaba con mi camarógrafo en la hostería, paraban una fauna bastante entretenida de gente, estaban los curas, algunos muy cultos, había un cura que recitaba a Rostand en francés, estaban los agentes de inteligencia, estaban algunos médicos civiles, aviadores navales que dormían ahí, pero por principio no querían comer comida kelper, venían ya comidos, se hacían a la noche algunas veladas bien interesantes. ¿Cuándo llegás vos a Malvinas? Yo llego el 2 de abril a Comodoro, ese día no nos dejan a nadie cruzar, nos ponen un charter al día siguiente, el día 3,
cruzamos, nos dejan trabajar un par de horas, trabajamos frenéticamente ahí, nos devuelven al continente y el día 4 no dejaban ir a nadie. Y ustedes seguramente recordarán un periodista que se llamaba Daniel Mendoza. Sí, por supuesto. El loco Mendoza, que era un tipo loco pero muy noble, y tenía además esta particularidad. Él podía ponerse a cualquier jefazo en el bolsillo, pero cuando hablo jefazo, digo, incluido un presidente de la nación, con una mezcla de obsecuencia e insolencia. Por ejemplo, entraba al despacho del jefazo pateándole literalmente la puerta y antes de que el otro pudiera brotarse de indignación, se le arrodillaba y lo descolocaba totalmente. Pateando la puerta y antes de que reaccione el jefazo, ¿qué hacía? Se arrodillaba delante de él. No, era muy histriónico, muy hábil, bueno, un gran seductor no solo de mujeres, sino de todo el mundo. Y él, ese día 4 de abril, había conseguido subirse a un avión cuando nadie podía. Y me vio tan desesperado que hizo lo que nadie, ningún periodista te hace en una primicia mundial como en ese momento Malvinas, bajó a su ayudante, me hizo subir a mí y compartimos el camarógrafo todo el día 4 en Malvinas con Daniel. ¿Y ahí ya te quedaste? Mira, a partir de ahí yo entraba y salía, porque vos sabés que la tecnología no era la de ahora, no se podía transmitir de Malvinas. Una vez calculamos que para transmitir desde Malvinas había que poner en fila recta 7 barcos hasta Buenos Aires, una cosa imposible. Claro. Yo salía a Comodoro, transmitía desde ahí, entraba y salía, hasta que el 23 decidí no salir más porque tenía miedo que se cerrara el bloqueo y ya después quedarme sin estar en las islas. Y vos ibas viendo, me imagino que ibas sintiendo la posibilidad de la derrota, porque yo tenía 7 años, pero recuerdo perfectísimamente el triunfalismo que se vivía y que de golpe se perdió. Vos estando allí, con un contacto directo, me imagino que irías viendo ese proceso como una cada vez más cercanamente, ¿no? Como una cosa que se iba anunciando. Mira, a mí de entrada lo que me dejó estupefacto es que cuando yo llegué a Malvinas y andaba ahí entre las trincheras que se estaban construyendo, los oficiales me preguntaban todo el tiempo cuándo se arregla esto. Y yo, que era un civil pero había leído historia, decía esto no se arregla, vienen los ingleses a sangre y fuego. Así que fundamentalmente esto te demuestra o corrobora que los generales nunca pensaron ir a la guerra. Y si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Claro. Cayeron en una trampa, era un toco y me voy. Era, muchachos, el guiño desde el Pentágono, muchachos, toquen y váyanse, o sea, hagan el 2 de abril, que fue lo único planificado, y después se negocia, repartimos el petróleo, etcétera. Esa fue la trampa en la que cayó la Junta. Imagínate que la Junta no tuvo el coraje de combatir contra la guerrilla con la ley en la mano, aplicando la pena de muerte que estaba vigente, firmando fusilamientos, iba a tener el coraje para ir a la guerra contra Inglaterra y contra toda la OTAN, pero ni en sus peores pesadillas. Hicieron esto, cayeron en la trampa y después el pueblo no los dejó ir marcha atrás. La guerra en realidad fue por los civiles que habían plebiscitado en todas las calles y plazas del país la recuperación, y cuando Galtieri se da cuenta que cayó en la trampa, le dice al ministro Frugoli: saquemos las tropas de las islas, y Frugoli le contesta al ministro de Defensa: no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Claro, ya habían ido demasiado lejos. Ahora, a pesar de todo eso, ¿se combatió bien? No se puede generalizar en nada. Hubo gente que combatió legendariamente, los pilotos, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. En muchos casos con aviones modelo 50, echaron a pique fragatas modelo 80, 30 años de diferencia de tecnología suplido con coraje y con pericia. Además, pilotos que estaban educados en una mística que les había infundido un gran pedagogo, Jordán Bruno Yenta. Eran gente que creían que era dulce y decoroso morir por la patria, como dice el poeta latino Horacio, y no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. También combatieron unidades como los comandos, hubo oficiales que se destacaron, suboficiales, soldados. Además está decir que todo esto fue ocultado, se nos mostró la miseria de la guerra y solo se habló de que era algo así como que nos llenaron la cara de dedos y bien merecido lo teníamos, y esto es una falsedad asquerosa,
Porque, por ejemplo, se le puso el mote de chicos de la guerra a nuestros soldados cuando tenían 18 y 19 años, que es la edad de todos los combatientes de toda la guerra de la humanidad, incluidas las actuales, y se oculta, por ejemplo, que el máximo jefe militar abatido en Malvinas, el jefe de los paracaidistas ingleses nada menos, Herbert Jones, fue abatido por un, entre comillas, chico de la guerra, un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba, que le peleó frente a frente y lo derribó, lo batió. Claro, vos has sido muy crítico de la cúpula militar, de los generales, sobre todo de Menéndez, pero a nivel de suboficiales y oficiales era otra cosa. Mira, había una diferencia fundamental en el tema de la edad. Yo no sé si es porque uno se achancha con la edad o se aferra más al propio cuero, pero nosotros andábamos por las trincheras y hasta bromeábamos de que si encontrábamos algún oficial de grado superior de teniente primero teníamos que pedir 3 deseos, porque era como encontrar un trébol de 4 hojas. Hubo excepciones, ¿no? Hubo algunos mayores que pelearon como leones. Bueno, se conoce el coraje de Rico, aunque después de la guerra ni hablemos lo bajo que cayó, pero eran las excepciones, y los generales eran de espanto, eran generales de escritorio, no querían pelear, se hacían los machos con los subordinados, usted está mal afeitado, 10 días de arresto, etcétera. Pero cuando llegaron los ingleses nadie quiso ir al frente, nadie se jugó. No sé si ustedes conocen la anécdota del profesor del Colegio Militar de Galtieri, que lo va a ver, el general Señoranz. ¿La conocen? No. El general Señoranz era un viejo general y, como conocía a Galtieri de alumno, lo va a ver y le dice: escúcheme, Galtieri, acá en esta guerra tiene que morir un general, y ninguno de esos que usted mandó va a morir. Mándeme a mí, que yo voy a ser el general que va a morir en la guerra de Malvinas. No lo mandaron y bueno, así terminó. Los generales nunca dieron una orden de ataque ni contraataque, no se pusieron frente a sus tropas. La cara de Menéndez no se la conocía a nadie, nunca salió del pueblo. Tenían la oportunidad servida en bandeja de pasar al bronce, de tener su estatua al lado de la de San Martín, y no les importó. Cuando Menéndez volvió, la revista Gente le hace una entrevista y le dice: ¿por qué no se pegó un tiro? Y Menéndez contesta: porque soy más útil a mi patria vivo que muerto. ¿Útil en qué? ¿En haberse comido 3.000 bifes de chorizo más en su vida, cuando podía haber hecho honor a las palabras del himno nacional: os juremos con gloria a morir? Esas palabras para los generales y los almirantes eran un sonido hueco. No, me pone en la piel de gallina lo que decís. Yo que siempre he defendido la institución militar, porque se supone que es la vocación, casi diríamos que no es una profesión solamente, es una vocación, un acto de servicio, y además están preparados psicológica, moralmente. Hay, digamos, toda una vida esperando ese momento, como el jugador de fútbol que se entrena toda la vida para ir a jugar a un mundial, salvando la abismal distancia entre una entrega y otra, y se asusta porque hay mucho público, qué sé yo, tiene pánico escénico. Me sorprende lo que estás contando, me desilusiona lo que estás contando, porque yo tenía una visión más romántica, por lo menos de parte del generalato. Mira, obviamente nunca se puede generalizar, claro. Quizás había otros generales que no fueron enviados que hubieran hecho un papel mejor, pero dos cosas. Una, los 30 y pico que estaban en el continente, ninguno tuvo ni siquiera la curiosidad profesional de decir: bueno, una guerra, la primera en 100 años de la historia de Argentina, me subo un Hércules y voy a meter la nariz ahí y voy a ver cómo es una guerra. Ninguno. Así que eso por un lado. Por otro lado, después de la guerra, en una rarísima, si es que no era la única entrevista que dio Galtieri al Tata Joffre en Clarín, le dice Galtieri al Tata Joffre de que cuando él fue a Malvinas vio que con cada día que pasaba Menéndez se enterraba más en el terreno. Y entonces el Tata le pregunta: bueno, ¿por qué no lo relevó? Y la respuesta de Galtieri fue: porque era el mejor general que teníamos. ¿Y era el mejor que teníamos? Bueno, si era el mejor que teníamos, sonamos, ¿no es cierto? Mirá, eran generales de escritorio, 100 años sin guerra, inclusive no quisieron hacer la guerra antisubversiva como debían haberlo hecho, pero por falta de coraje. Hubo dos generales, empero, que cuando Videla toma el poder,
le dicen que están dispuestos a reprimir, pero con la ley en la mano, los generales Guaso y Mujica, y fueron pasados a retiro inmediatamente. Claro, claro. Pero no te desilusiones de las instituciones, los generales no son las instituciones. No, pero la componen, la representan, ¿no? Y bueno, pero eso debería servirnos de ejemplo, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de que en el futuro, si es que volvemos a tener algunas Fuerzas Armadas, haya otro tipo de selección. Te llevo otra vez un poquito a los acontecimientos. Hay teorías que dicen que si Argentina resistía unas semanas más, la guerra se podía ganar. Vos que estabas ahí, ¿qué pensás sobre estas teorías? Mira, yo lo que te puedo contar es que yo veía la pasividad de Menéndez, lo cual era de mal agüero, por supuesto. Claro. Y especialmente me chocó mucho que el día 8 de junio, que entró en la historia como el día más negro de la flota británica, en Bahía Agradable, le cae a la flota que estaba desembarcando, el segundo desembarco después de San Carlos, le cae la Fuerza Aérea y le hunde 3 o 4 barcos, y están las imágenes que bajan los ingleses quemados vivos. Fue realmente una paliza impresionante. ¿Sabes dónde ocurría eso? A 20 kilómetros de Puerto Argentino, nada más. Y había un comando, Carlos Terrado, que estaba informando de lo que acontecía, o sea que no es que nos enteraron. Y yo ese día me tomé el trabajo de contar cuántos helicópteros teníamos. Todavía teníamos 12 helicópteros, varios de ellos que podían transportar considerable cantidad de tropa, y Menéndez no movió un dedo. Fue una pasividad total. Entonces, podía haber sido otra la terminación de la guerra, y seguramente, y no lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses. Mira, Woodward, en su libro Los 100 días, que es en realidad su diario de guerra, volcado a libro, el 13 de junio enumera todas las inmensas bajas que le causó la aviación argentina a la flota. Dice que no aguanta más, además, por todo el desgaste de alta mar, que necesita mantenimiento, y escribe esta frase: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, es el día que Menéndez decide rendirse. Y en tierra, si vos vas al documental que hicieron los ingleses para los 30 años de Malvinas, que se llama Falklands The Great Gamble, o sea, Malvinas el gran juego, los jefes militares terrestres ingleses, bueno, además de asombrarse que no hubiéramos minado el estrecho de San Carlos, cosas elementales, dicen que estaban esperando con temor el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar porque ya se estaban quedando sin municiones y sin provisiones. Claro, sí, eso lo... Vos estabas... datos históricos. Claro, la tecnología avanza tan rápido que cuesta entender cómo trabajaba Nicolás hace 40 años, ¿no? Bueno, no tanto, digamos, hace 35 años, ¿no? Vos estabas al tanto de lo que pasaba en el continente, la euforia popular, las calles, la festividad. ¿Eso vos lo percibías? ¿Veías el desdoblamiento entre lo que vos estabas viviendo con los militares allí en pleno conflicto y lo que pasaba en el continente? ¿O de toda esa euforia te enteraste con posterioridad? No, yo presencié parcialmente la euforia de abril. Después, en mayo, yo me enteraba por los aviadores navales que iban y volvían que Buenos Aires seguía su vida normal, como si no hubiera pasado. La calle Lavalle repleta de gente, los cines repletos de gente, los restaurantes repletos de gente, mientras en Malvinas morían los soldados. La euforia, no sé, no se reflejó en el apoyo a los combatientes más que en mandar cosas que después nunca pudieron ser entregadas, a como Rivadavia, como bufandas, etcétera. Claro que no se puede culpar a la gente porque no le dieron los vehículos para ayudar. Hubo 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios, cosa que se oculta o se desconoce, y por supuesto que no mandaron a nadie. Había una gran solidaridad porque era y es y va a seguir siendo la única causa nacional argentina. Yo he tenido testimonios realmente que son desgarradores del apoyo que la población tuvo. Hace un tiempo me escribe un hombre ahora que me cuenta que tenía 8 años durante la Guerra de Malvinas. Ay, me emociono cuando lo cuento. El pibe había cavado
una especie de pozo de zorro en su jardín y a la noche se metía ahí para sufrir lo mismo que los soldados. Qué impresionante. Contale a la gente que es un pozo de zorro, porque cuando te quiero que lo cuentes esto, porque cuando fuimos a ver la película que gentilmente me invitaste, hace fin del año pasado, creo que fue 3 o 4 meses, en el Festival de Cine, la película Ahí se me hizo una laguna, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, que se va a estrenar ahora, que entre paréntesis no te gustó nada, pero bueno, fuimos juntos a ver el estreno, tuve el honor de ir contigo. Hablaste que en ese filme no se veían pozos de zorro, y yo te pregunté ¿qué es un pozo de zorro? Por ahí que está familiarizado con la jerga malvinera, es algo que no hay que explicarlo, pero mucha gente por ahí no está al tanto, y bueno, me impactó cuando lo contaste. Es una trinchera, pero cubierta. Ahí dormían los soldados, vivían, con la característica especial de Malvinas, que en Malvinas, como te dije, vos pisás y sale agua, cavás en la roca y sale agua. Entonces esos pozos se inundaban. ¿Te imaginas la humedad que había allí? Claro. Eso es un pozo de zorro, refugio donde vivieron los soldados, sin ser relevados. Menéndez se copió de la Primera Guerra Mundial, hizo un montón de trincheras o pozos de zorro alrededor de sí mismo, alrededor de Puerto Argentino, con esas condiciones climáticas y con alimentación deficiente que te diría que destrozaron a la tropa antes del combate. Inclusive yo escuché personalmente en más de una ocasión que los soldados hartos de estar allí decían, bueno, salgamos a buscar a los ingleses y terminemos con esto. Increpaban a sus oficiales, ¿qué estamos acá muriéndonos de a poquito? Salgamos a buscarlos. Nicolás, vos eras muy joven cuando... No tanto. Bueno, uno a esta altura de la vida ya ve aquello como una adolescencia casi. Pero bueno, eras muy joven. Y no, esto te cambió la vida, o sea, vos ni lo tenías en tus planes ni para nada, pienso, como un periodista todavía en aquel momento, y en un par de meses te cambió la vida. Sí, totalmente, hubo un antes y un después. Yo trabajaba en el noticiero que antes de la guerra hacía 30 puntos de rating y durante la guerra hacía 45 puntos de rating. Jugaba en primera y después de la rendición me fui a los caños, me quedé sin trabajo, denigrado, calumniado, aguanté hasta 1990 en el país, finalmente me tuve que ir a trabajar al exterior, tenía que mantener 4 hijos. En los últimos años has tenido un protagonismo muy importante en muchos programas de alto impacto en la Argentina. ¿Sentís que de alguna manera la historia te está reubicando después de haberte maltratado durante tantos años? Mira, no creo, porque lo que vos decís de alto impacto es una vez por año, no mucho más que eso, y yo tenía la fantasía de volver a trabajar en mi país y no hay visos de que eso pueda ser posible, porque pareciera que aunque trabajé en la CNN, en la NBC, en Telemundo, no me da el piné para trabajar en mi país, aún hoy, con este nuevo gobierno. Increíble. Ahora, ¿y cómo vivenciaste, por ejemplo, vos desfilaste junto con los veteranos de guerra cuando fue el Bicentenario, y ahí hubo un júbilo popular manifiesto, ¿no? Me imagino que eso te debe haber conmovido. No, fue impresionante, la gente lloraba, vivaba, pedía perdón por la desatención, fue realmente un bálsamo, supongo que para todos los que pasaron por ahí desfilando, y bueno, en mi caso particular desde ya, porque además, pocos meses antes, la Asociación de Pilotos de Caza me nombró miembro honorario, los pilotos de caza, o sea, desfilé con ellos, ¿ya? Después de eso me puedo morir tranquilo. Quiero contar una anécdota, que yo alguna vez te la dije, y bueno, vos no dijiste nada por pudor, porque algunos malditos te han increpado, te han difamado, diciendo que vos lucrabas con los argentinos, que te daban el dinero para que vos les compres cosas, y como que de alguna manera eso vos lo utilizabas con una especulación personal, ¿no? En esa minucia. Un amigo común nuestro, Vicente Mazot, que era muy joven, me contó que en 1975, creo que era, mucho antes de la guerra, vos también eras muy joven,
no tenían un mango para hacer la revista Cabildo, y vos sacaste de tu bolsillo una cantidad de plata que Vicente me dijo cuál era, pero no viene al caso, pero era muy importante y fue determinante, la pusiste al servicio de que esa revista, que a ustedes los representaba en esa época, pudiera seguir saliendo. Me lo contó Vicente hablando de vos, no me acuerdo sobre cómo había salido tu caso, y ponía de manifiesto, y vos todavía no eras una estrella, o sea, eso que vos pusiste te costó. No eras alguien que ganaba mucho, como después, en la época en la cual vos tenías una especial popularidad y representatividad periodística. Una anécdota que marca de cuerpo entero un perfil humano, que a mí me consta de primera persona, contada por un caballero, que no sos vos, que es un tercero, que pone de manifiesto. Yo con eso solo me basta y me alcanza como para poder advertir cómo se te ha difamado con un chiquitaje de conventillo, con una muy mala entraña, ¿no? Bueno, mira, era el año 72, si no mal no recuerdo. 72, bueno, yo ni había nacido. Se venían los montos, se venían los serpianos y había que hacer algo para tratar de pararlos de alguna manera, aunque sea con medios de prensa. Pero mira, el tema de que me inventaron, yo creo que fue el servicio de inteligencia, tengo muchas pistas. Yo estaba escribiendo mi libro después de volver de Malvinas, no sabían qué iba a poner, tenían la cola sucia y entonces, qué mejor que desacreditar de antemano al testigo. Entonces, me acusan de venderle cigarrillos a los soldados, un soldado que yo busco y encuentro, y primero que él lo niega ante notario y ante una cámara, y segundo que era un soldado del Regimiento 5 que siempre estuvo en la Gran Malvina y a mí nunca me dejaron cruzar la Gran Malvina, o sea que nunca nuestros caminos se cruzaron, fue una operación. Sí. Pero además absurda, porque yo ganaba en ese momento el equivalente de $10.000, las miradas del país y del mundo, probablemente de gran parte del mundo, estaban fijas en mí y yo me iba a dedicar a ganarle unos centavitos con los soldados, una cosa absurda, y además que corrobora esto de que no hay ninguna buena acción que no reciba su condigno castigo, porque yo hacía exactamente lo contrario, le compraba muchas veces de mi bolsillo víveres, cigarrillos, galochas, una radio, una cámara, lo que necesitaran a los soldados. Cosa que los soldados, ahora que están los medios digitales facilitando ese tipo de comunicación, testimonian. Ayer fui invitado por los soldados veteranos de Neuquén y fuimos a la televisión con el presidente del Centro de Veteranos, Daniel David, que contó en cámara, está en el canal 7 de la televisión de Neuquén, cuántos soldados comían gracias a mí, y me lo agradeció públicamente. Bueno, pero la anécdota que contó Vicente, me lo contó a mí en una charla informal, pone de manifiesto tu espíritu, es decir, ¿cómo no ibas a estar especulando con los cigarrillos? Hay que tener mala fe realmente. Es chiquitaje menor, pero te ensucia y molesta cuando alguien se comprometió de lleno en una causa que además la llevaste toda tu vida. Pero Nicolás, si yo hubiera sido el mercachifle que quisieron pintarme, hubiera vendido los cassettes, hubiera ganado muchísimo más. Había una horda de periodistas extranjeros en Buenos Aires esperando videos que nunca llegaban. Quien quiera mirar un buen documental o una buena película que vos seguramente has consumido todo lo que se ha editado y publicado, supongo por tu pasión en el tema, aquí, algún oyente, además de tus libros, vamos a recordar, vos tenés 2 libros publicados sobre Malvinas. Sí. Que se llaman ¿cómo se titulan? Bueno, el fundamental es Malvinas a sangre y fuego, y el de fotos con textos breves, que son fotos que yo saqué durante la guerra, La pasión según Malvinas. Ese último lo tengo, tiene una edición muy buena, pero es más bien, claro, fotográfico. El otro es un relato, es mucho más narrativo, digamos. Y además de tus libros, si alguien quiere ver una película, 1 hora, decir, quiero ver qué pasó, ¿qué es lo que más has visto vos que dijiste, esto es lo más fiel a mi percepción de lo que pasó? Yo la verdad en Argentina no he visto nada. Uh-huh. O sea, que me deje a mí satisfecho. Claro. ¿Y algún documental inglés que vos recuerdes que haya sido tratado con profesionalismo y realismo? Y los documentales ingleses son documentales patrióticos ingleses. Los ingleses protegen su orgullo nacional. Uh-huh. Son como nosotros. O sea que, si bien es valioso, por ejemplo, este documental de los 30 años, esta admisión que dicen que estaban esperando con temor el contraataque porque ya no tenían con qué seguir peleando, siempre cuidan mucho su imagen, pero yo
probablemente sea uno de los mejores documentales porque, entre otras cosas, por ejemplo, cuentan la historia de un soldado de 16 años inglés. Nosotros llorando porque los nuestros tenían 18 y 19, este soldado tenía 16 años, cumple 17 en Malvinas y muere el día de su cumpleaños. Así que hay información que puede ser aprovechada. Y después hay un documental también extranjero, pero está doblado, que es Malvinas, la guerra que pudo haber sido, donde justamente ilustran esto, que todo podría haber sido de otra manera. Lo dice, por ejemplo, John Lehman, que era el secretario de la Marina, el ministro de la Marina a la sazón en Estados Unidos, en un documental que se llama Oceans Apart. John Lehman dice: si nosotros no le hubiéramos dado a los británicos los misiles Sidewinder L, que son los misiles con los cuales fueron abatidos muchos aviones argentinos, Inglaterra perdía la guerra. Lo dice John Lehman. Harry Train, que es otro almirante norteamericano también, que a la sazón era jefe de la NATO, dice: si la Argentina hubiera podido alargar la pista de Puerto Argentino y los aviones, en vez de tener que recorrer 400 kilómetros primero, hubieran podido salir de Puerto Argentino, Inglaterra perdía la guerra. Nicolás, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu testimonio y te admiramos mucho. Y yo te admiro a vos. Suerte a los dos y muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y te cuento que mi mamá falleció a fin del año pasado y ella te adoraba y siempre me hablaba de vos y cómo bueno, se compraba todos los libros y siempre te seguía, así que era famoso porque era muy pintón. Sí, bueno, lo adoraba por varias razones. Qué lindo que me contás esto, que Dios la tenga en su gloria. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Chao, Nicolás, gracias. Chao, hasta siempre. Bueno, muy bien, hoy que es un programa casi totalmente dedicado a Malvinas, salvo la introducción que tuvimos que tocar algunos temas de urgencia, el autogolpe de Chávez, la marcha esta del 1 de abril de Maduro. Chávez ya no está, pero para habla golpear igual, mucho. se viste igual, tiene la misma fisonomía, es una especie de hay un mimetismo ahí, están todos formateados con la misma doctrina y con la misma forma, ¿no? Y recién hablábamos con Nicolás Casanseu sobre Malvinas y le hicimos muchas preguntas desde el punto de vista humano, cómo vivenció él como testigo privilegiado, como periodista, estando en Malvinas al momento del conflicto, durante toda la guerra. Y ahora hay otro tema que vamos a charlar con un historiador, que ya tiene muchos libros publicados, que es un experto en asuntos militares, que es Sebastián Miranda, que es un amigo además, y que en una semana nada más va a sacar su nuevo libro, no sé ya qué número, cuántos libros tiene. Ahora le vamos a preguntar. Se llama La Guerra del Atlántico Sur. Esto lo pienso leer. Yo nunca leí sobre Malvinas, pero esto lo pienso leer porque tiene algo que a mí me apasiona, que es el revisionismo. Es La Guerra del Atlántico Sur, los mitos desmalvinizadores y estrategias para la recuperación. O sea, es un libro, vamos a leerlo después, que seguramente trae todo lo que se ha dicho, que pasó y que él seguramente desmiente con la documentación y la seriedad que lo caracteriza. Bueno, Sebastián Miranda es licenciado en Historia, docente, y bueno, tiene muchos ensayos publicados. ¿Cómo estás, Sebastián? Acá Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Cómo están? Mucho gusto, Pablo Parenti. Bueno, Nico, ya es una costumbre hablar con vos. ¿Cómo estás vos? Un abrazo grande también. Mira, yo estoy acá esperando que, por favor, adelantes algo de lo que va a ser tu próximo libro, pero en realidad no en el afán solamente de darle maneja, que se la vamos a dar, sino en un afán de personal. Realmente me interesa saber cuáles son los mitos más importantes que vos señalás y por qué precisamente son mitos, ¿no? El mito es la falsificación de la realidad, o sea y después también por qué se crearon esos mitos. Pero vamos a arrancar. ¿Cuáles son los principales mitos divulgados a través de películas, de filmes, de libros, maliciosamente sobre la causa de Malvinas o sobre la guerra de Malvinas? Mira, son muchos, pero yo trabajo básicamente con los dos que tuvieron más peso, que fueron que el gobierno militar en ese momento, con la junta presidida por el general Galtieri, hizo la operación sobre Malvinas para perpetuarse en el poder, ¿no? Más allá de que todos sabemos que el gobierno se encontraba en una crisis profunda, una crisis social, económica, hackeado de alguna manera o sitiado por los sindicatos, esa es la versión más difundida. Cuando en realidad es una costumbre aquí en la Argentina de
de hablar, pero no hacer trabajo serio de investigación histórica, trabajar con la documentación. Es muy interesante porque cuando uno lee las fuentes británicas, a veces poco leídas en la Argentina, uno se encuentra con que los británicos dicen lo mismo, pero del gobierno de Margaret Thatcher. El gobierno de Margaret Thatcher, vos conocés bien la cuestión, estaba con una cifra muy alta de desempleo, alrededor de un 23, un 25%, sitiado por la oposición, y eso llevó al gobierno de Margaret Thatcher a emprender un vasto proceso de ajuste y de reducción de gasto del Estado, entre los cuales uno de los principales destinatarios de este proceso de reducción de gasto estaba la Armada Británica. Eso por un lado. Simultáneamente, Margaret Thatcher estaba alineada con la política de Ronald Reagan, que lo que buscaba era recuperar el protagonismo de Estados Unidos a nivel internacional. Este también es un tema bastante estudiado, de que después de la derrota militar en la guerra de Vietnam, parte del pueblo norteamericano, sobre todo por la acción de los medios, sufre una especie de síndrome traumático a raíz de la guerra, que bueno, aparte es muy costosa en cuanto a cantidad de gente a Estados Unidos, casi 60.000 muertos tiene, y eso hace que Estados Unidos retroceda a nivel internacional, ¿no? Esto permite el avance de la Unión Soviética sobre África y sobre la zona del Atlántico Sur, que estratégicamente es muy, muy importante. Con lo cual, una de las hipótesis trabajadas por Virginia Gamba, por varios políticos ingleses que incluso la criticaron a Thatcher, más allá que uno siempre separa el trigo de la cizaña en estas cuestiones, plantean que la guerra fue una especie de puesta en escena, una celada preparada por los británicos para que la Argentina cayera, con la idea de generar un conflicto de baja intensidad que permitirá recuperar la importancia de la Armada Real, ¿no? Y evitar los recortes presupuestarios. Si uno quiere evitar un recorte presupuestario, qué mejor que una guerra, para mostrar que realmente esa flota tenía sentido, que estaba. Para que te des una idea de la gravedad del recorte, los 2 portaaviones que tenía Gran Bretaña, el Hermes iba a ser desguazado, el Invincible iba a ser vendido a Australia, los 2 buques de asalto más importantes, que eran el Farless y el Intrepid, iban a ser desguazados junto con una gran cantidad de destructores, fragatas y buques menores. Entonces, muchos políticos, incluso ingleses y parte de la opinión pública, incluso llama la atención militares británicos que escriben cartas estando en la guerra ya, o a punto de comenzar la guerra con sus buques navegando, que dicen esto: es una guerra que no tiene sentido, que fue generada por Thatcher para levantar la popularidad y para evitar los recortes a la Armada Real. Y respaldada a Estados Unidos, bueno, por una cuestión de que ha sido el aliado histórico, pero también como una forma de recuperar el protagonismo perdido y especialmente el impulso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur. Ahora, esto está trabajado, vos sabés cuál es, y los que me han leído la costumbre mía, todo a través de un trabajo de fuentes, sino de suposiciones. Ahora, no me queda claro por qué Thatcher quería ir para atrás con los recortes cuando ella misma los había impulsado. Porque en realidad cuando vos tenés una oposición interna muy fuerte, y esa oposición interna va a estar evidentemente por el Partido Laborista, que era opositor a ella, que es normal, digamos, es parte del juego de la política, pero también cuando en un país que tiene realmente, está caracterizado por lo que es el progreso económico, como Gran Bretaña, llegás a un 25% de desempleo, la opinión pública, independientemente incluso del partido que sea, va a empezar a protestar porque es casi un cuarto de la población activa que no está trabajando. Entonces, evidentemente, como en todos los países pasa, cuando hay una situación de crisis económica, lo que menos se justifica son los gastos militares. Entonces, no es que Thatcher en el fondo quisiera hacer el ajuste, pero no le quedaba otra opción de hacerlo por la cantidad de gastos tenía y por la crisis económica en la que estaba el gobierno. De hecho, Thatcher estuvo a punto de renunciar. Entonces, uno de los lugares, uno de los sectores de ajuste va a ser justamente la Armada Real. Cuando uno, esto yo lo estoy explicando rápido, pero cuando uno sigue todo el proceso, vos pensás que el libro arranca con un primer capítulo que habla de los derechos españoles y después argentinos desde el descubrimiento de América hasta el 82. Cuando uno sigue la evolución de la política británica en este aspecto, se da cuenta que hay una intención primero de mostrar desinterés por las islas, después de cortar toda negociación diplomática y después de generar un incidente en las Islas Georgias, que este incidente en Great Viken fue que es el que desencadenó justamente la operación de la recuperación sobre Malvinas, fue generado por los británicos, porque cuando va Constantino Davidoff, el empresario el chatarrero que va a desarmar esa empresa chatarrera, iba con autorización del gobierno de Londres, y sin embargo cuando está en las Georgias es el propio gobierno de Malvinas, con Greg Hunt a la cabeza,
el que lo acusa de estar realizando una especie de operación militar. Cuando desde Malvinas, por orden del gobierno británico, se envía el Endurance con los Marines, ya los obreros argentinos que efectivamente habían izado una bandera argentina se habían retirado. Pero esta operación para que Gran Bretaña desautoriza, la había autorizado antes. Esto, viste, lo explicamos rápidamente, pero en el libro está desglosado, como en realidad... No, Davidoff se queda en Buenos Aires y el grupo de obreros que está en Grytviken, lo que hace la Armada, envía al buque polar Bahía Paraíso, a la corbeta Guerrico, para atacar a la guarnición británica y evitar la captura de los obreros. Esa es la reacción argentina para evitar esto, porque la orden es capturarlo y llevarlo detenido a Malvinas. La Argentina lo que hace es reaccionar frente a un atropello británico, por lo que te digo, uno decía, bueno, fue una operación de la Armada Argentina, pero la acción de Davidoff estaba autorizada por el gobierno británico en conocimiento, había autorizado a la embajada británica, se había intentado incluso fletar un buque británico primero, que Inglaterra no había querido, entonces después se recurrió a un buque de transportes navales, pero era una operación que Davidoff venía tramitando ya hace 2 años. Entonces llama la atención, después otra cosa que de alguna manera abona esta hipótesis es cuando uno analiza la evolución de la situación desde la recuperación del 82 hasta que se produce el ataque británico concretamente sobre Malvinas, previamente está el de Georges, uno ve como sistemáticamente una tras otra de las propuestas de paz que la Argentina sostiene, incluso con aval de la Organización de las Naciones Unidas, con aval de Perú, son sistemáticamente torpedadas por Gran Bretaña. Hay un documental que es muy esclarecedor, que es un Ana Belgrano, el que muestra que en realidad cuando el crucero General Belgrano es hundido por el submarino Conqueror, el buque no representa ningún peligro para la Armada Británica porque está volviendo hacia el continente. Y después, cuando Margaret Thatcher explica por qué se hundió el crucero, dice que el capitán actuó sin órdenes del gobierno de Londres, cuando después se comprobó esto, está totalmente demostrado, que fue Londres la que dio la orden desde los cuarteles de Norwood de hundir el General Belgrano. Thatcher dice que el Belgrano se acercaba a las unidades británicas y el Belgrano en realidad estaba navegando hacia el oeste, con lo cual no era ninguna amenaza para las fuerzas británicas. En ese momento justamente era cuando el presidente Belaúnde Terry de Perú había hecho con el aval de la ONU una propuesta de paz que de hecho se acomodaba bastante a la propuesta argentina y a las proposiciones de paz que habían hecho los británicos. Entonces, llama la atención que prácticamente aceptada la propuesta británica, la de Belaúnde Terry era una propuesta muy interesante para los dos bandos, permanentemente Gran Bretaña se niega a negociar y en este caso hace una acción bélica que, como lo pongo en el título, más que torpedear al crucero, lo que busca es torpedear las negociaciones de paz. Esto también se han cansado de repetirlo los políticos de la oposición a Thatcher en su momento en Gran Bretaña. Lo que no me quedó claro, ¿cuál sería la motivación del Reino Unido en provocar el incidente en Georgia? Justamente el desencadenar lo que ellos creían que iba a ser una guerra de baja intensidad, una victoria militar rápida. El brigadier Thompson, incluso en forma casi irónica, titula su libro en el cual él explica cómo fue la guerra de Malvinas, No Picnic. Ellos creen que venían de picnic y que rápidamente al acercarse a la Armada Real las fuerzas argentinas se iban a rendir. Evidentemente no cualquiera mueve la flota naval más importante que había movido Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que buscan con esta movilización y con lo que consideraban una victoria militar rápida era justificar, es decir, bueno, el tener esta Armada Real tiene un sentido, acá hay una guerra y qué factor, qué causa que dé más sentido a tener una armada que una guerra. Lo que pasa es que la maniobra estuvo a punto de salirles mal porque no se esperaban la resistencia que realizaron justamente los argentinos, que los llevó al borde de perder la guerra. Esto justamente lo empalmo, ya que después responda a las preguntas que me quieran decir, con el segundo mito. Segundo mito que se difundió mucho a través de libelos y de películas como Los Chicos de la Guerra, que sabemos del rechazo que generan los veteranos, como Iluminada por el Fuego, a través de Edgardo Esteban, que se caracterizó justamente por su cobardía en la Guerra de Malvinas, muestran o tratan de dar una imagen de unas fuerzas armadas comandadas por oficiales que eran cobardes. Que más allá de que, como en toda guerra, hubo actos de cobardía, en el libro, el segundo mito que rompo es eso, y reúno más de 90 testimonios de periodistas británicos que estuvieron en el conflicto, de militares británicos, del calibre, digamos, de Julian Thompson, de Sandy Woodward, o sea, del comandante de Jeremy Moore, del comandante del componente terrestre
británico, el comandante del componente naval británico, con lo cual dicen todo lo contrario. Dicen, estuvimos a punto de perder la guerra. Si la Argentina hubiera resistido hasta el 21 de junio, la guarnición argentina cedió el 14, hubiéramos perdido la guerra porque ya no estamos en condiciones de seguir resistiendo. Esto tiene que ver con la operación que viene después de la derrota militar, que fue mucho más grave, y esto es lo que explico con detalle en el libro. Fue muchísimo más grave lo que vino después de Malvinas, que fue la desmalvinización, que la derrota militar en sí. Antes de la desmalvinización, una pregunta que yo me hago en voz alta. Es cierto, yo siempre escuché, incluso tengo algún libro, incluso el libro de la propia Thatcher, creo que se llaman las calles de Downing Street, donde ella cuenta las informaciones que va recibiendo militarmente y cómo elogian el accionar de los militares argentinos. Pero no se puede dar también el caso, esto para ser un poco de abogado del diablo, de que uno va a una guerra y tiene que necesariamente ensalzar al rival porque eso te hace heroico a vos. Si yo voy a una guerra y peleo contra alguien que es mínimo, mi heroísmo, mis condecoraciones o mi protagonismo queda reducido a una escaramuza. En cambio yo elogio al enemigo, lo pondero, lo elevo, y eso también por añadidura me hace más grande a mí, porque estoy peleando contra un gigante. Está bien, muy bien la pregunta, porque justamente cuando la misma pregunta que vos te haces es una de las que me planteé yo al comenzar el trabajo, ¿no? Esto es como en historia vos lees mucho cuando son los enfrentamientos bélicos que de repente es una cifra muy común una acción muy común, que el que habla de la batalla y el que sale victorioso, en vez de pelear contra 50.000, peleó contra 200.000, ¿no? Claro. Esto es común en historia. Y esta pregunta yo me la hice también, por eso hay un análisis de quién lo dice esto. Lo dicen, por ejemplo, periodistas británicos del diario The Guardian, que simplemente lo que estaban era cubriendo la guerra. Lo dicen veteranos mucho tiempo después, veteranos ingleses, como Mike Sears, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, que ahora creo que incluso, no sé si no se ha ido, pero ha estado en estos días en la Argentina, lo dicen Bramley. O sea, gente que incluso después, pasado bastante tiempo de la guerra, ha tratado de sanar sus heridas y que habla de los combatientes argentinos a la par. O sea, no los trata, por supuesto que fueron enemigos, pero reconoce el valor como un rival digno. Ha pasado con héroes detenidos como tenemos injustamente, como el coronel Losito. Ha pasado en episodios en Malvinas la forma en que han despedido a los combatientes argentinos los propios militares británicos. Entonces uno separa esto también, ¿no? Uno ese tipo de exageración habitualmente la encuentra más que todo en los documentos oficiales. Pero acá son testimonios de combatientes que incluso llama la atención de que también critican las fallas propias, por ejemplo la falta de equipo, lo malo del calzado, lo aventurado de algunas operaciones, como fue el desembarco de Bahía Agradable, que terminó en un desastre para la Armada Real, con 2 buques destruidos y con casi 100 muertos. Entonces parte del trabajo del historiador es justamente pesar las fuentes, ver cuál es la intencionalidad de ellas con respecto a Malvinas, pero con respecto a cualquier otro hecho histórico, otro proceso histórico también. Vamos a la segunda parte del libro, ¿no? La desmalvinización. El otro día casualmente hubo un episodio multimediático que fue... lo que fue multimediático no fue la visita de Pérez Esquivel a Malvinas, fue el regreso de Pérez Esquivel a Malvinas, Malvinas a Buenos Aires, donde numerosos ciudadanos fueron a recibirlo, no para abrazarlo, sino para repudiarlo, cosa que me causó mucha simpatía. ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que intenta Pérez Esquivel y la runfla que lo secunda y todo el ambiente al cual él pertenece? ¿Cuál es la intencionalidad de todo esto? Mira, hay que hablar por partes de esto. Es decir, lo primero, tener en cuenta que nuestro gobierno sistemáticamente niega las hipótesis de conflicto, pero tenemos una realidad presente, les guste o no les guste en su momento al gobierno de Alfonsín, al gobierno de Menem, al gobierno de los Kirchner y al actual Cambiemos. La Argentina tiene en este momento instalada en su territorio, en un territorio usurpado, frente a las costas de la Patagonia y con proyección en la Antártida, una enorme base militar de la OTAN, que es un peligro enorme para la seguridad nacional. Eso primero lo quiero aclarar, que es importante para poder contestar lo que vos planteás. Entonces, permanentemente los servicios británicos, como los servicios de cualquier país, digamos que se precie de serlo, con una política exterior digna, con una política exterior hábil, que tienen, potencian su defensa, pero saben lo que representa la causa de Malvinas para los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? De debilitar la tuya.
Por eso cuando Argentina trata de hacer alguna compra de armas que tiene algún tipo de componente británico, constantemente lo bloquean. Hoy de hecho sigue presente, por más que la gestión de Macri está en muy buenas relaciones con los británicos, el embargo de armas que hacen que incluso un destructor MECO 360, al cual le falta una pieza que se llama rueda dentada, que es desde una turbina que es de origen inglés, porque el Rolls-Royce de la turbina esté bloqueado en el puerto porque la Argentina pagó el repuesto y no se lo entregan. Eso por ponerte un ejemplo. Entonces los británicos siguen operando para el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que ¿quién puede ser funcional a los británicos? ¿Quién puede querer debilitar a la Argentina y a las Fuerzas Armadas? La izquierda. Sabemos lo que es Pérez Esquivel. Pérez Esquivel ha sido financiado por el gobierno cubano. Pérez Esquivel ha hecho una nota excelente a Agustín Laje Arrigoni. Vos has publicado una nota mía también en la prensa republicana sobre sus conexiones con el grupo Movadef, que es una colateral del grupo Sendero Luminoso. He publicado en Los Secretos de la Tablada la relación directa con los terroristas que atacaron los cuarteles de la Tablada. Pérez Esquivel, de Premio Nobel de la Paz, no tiene absolutamente nada, tiene solamente, sabemos lo que es, a quién se lo dan, a Rigoberta Menchú, se lo dieron a Obama, que se cansó de bombardear y de arrasar países. Entonces, para mi entender, Pérez Esquivel es el agente del antipatria. Hay una carta de Roberto Esteves, uno de los héroes máximos de Malvinas, que ya hablaba de la propaganda que Pérez Esquivel hacía en contra de la Argentina durante la guerra. Y evidentemente un intento, como lo viene haciendo la izquierda, igual que los británicos, siguen en una guerra constante contra las Fuerzas Armadas, tratando de desprestigiarlas, tratando de destruirlas, que es uno de los objetivos centrales del marxismo. Y parte de esos grupos pseudo-marxistas operan bajo el financiamiento británico. Cuando uno lee la página del CELS, de la organización de Horacio Berbisky, uno ve que está el financiamiento de la Embajada Británica. A mí me cuesta mucho creer, por ahí uno es muy mal pensado, ¿no? Más teniendo en cuenta un personaje, ¿cómo va a ser uno mal pensado con Horacio Berbisky? También compañero de ruta de Pérez Esquivel como intelectuales del movimiento Todo por la Patria. Yo no puedo entender que a los británicos le importe lo que pasó en la Argentina con la cuestión de los derechos humanos en la década del 70, cuando además fueron de los principales proveedores de armas de la Argentina en esa etapa. Entonces, el movimiento secesionista mapuche, al cual el CELS apoya abiertamente, que lo que busca es una secesión de la Patagonia, tiene, como lo indica en su página, sucede en Londres, las principales cabezas son justamente británicos. Entonces yo veo a estos grupos... Hay una página británica de mapuches. Exactamente, yo no veo muy mapuches a los británicos. ¿Qué le puede importar a Inglaterra, que si se ha caracterizado por masacrar pueblos indígenas también, la cuestión mapuche en la Argentina? Yo lo veo todo como intentos de fomentar el secesionismo y de debilitar a las Fuerzas Armadas. De hecho, hablemos claro, el Ministerio de Defensa sigue habiendo una gran cantidad de gente que estuvo en el CELS. Otra organización que opera de la misma forma es Amnesty Internacional. No es casualidad, investigando, y esto va a salir en el libro, que las dos cabezas de Amnesty han sido previamente funcionarios del CELS. Entonces, o son muchas las casualidades, que yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, o tenemos una izquierda que en parte va a operar financiada por capital británico. Aparte, lo de Pérez Esquivel ha sido repudiado por los familiares, si vos viste los videos, la que lo encara a Pérez Esquivel, más allá de los insultos que le llovieron de los veteranos y de los malvineros, fue María Fernanda Araujo, que no fue ningún familiar de muerto en Malvinas. El único que fue un integrante, vinculado a Malvinas, fue un integrante del CECIN, que ¿quién es? Que es Alonso, un hombre que era soldado del 7, que no combate en la batalla más gloriosa del Regimiento 7, que los ingleses estuvieron a punto de perder, porque por razones que él dice, se excusa, se va. Y muere combatiendo a su superior, que fue un héroe, el subteniente abanderado del Regimiento de Infantería 7. Es decir, ¿quién representó teóricamente, porque representaba muy poca gente, a los combatientes durante el kirchnerismo? Edgardo Esteban, el Iluminados por el Fuego, otro que huía permanentemente de las guardias, y en el momento que él tenía que hacer una guardia, se fue, no apareció, y en su lugar tuvo que ir el soldado Vallejos, que lo matan los británicos. Por eso cuando él presentó el libro Iluminados por el Fuego en la Feria del Libro, fueron los veteranos a recibirlo con un cartel que decía: Esteban Vallejos te está esperando. Es decir, a la comitiva Nora Cortiñas, ¿qué le puede llegar a importar la causa de Malvinas cuando la propia titular de Madre de Plaza de Mayo, con la verborragia que la caracteriza de Bonafini, dijo los que fueron a Malvinas eran todos fachos, que no tendría que haber vuelto ninguno? A mí me cuesta mucho creer que a esta gente le importe Malvinas. Ahí hay una maniobra para seguir atacando a las Fuerzas Armadas y prostituir la causa de Malvinas, porque los argentinos que no están, se sabe el nombre de los muertos, no está identificado en la tumba, ¿cómo lo ponen? Como NN, y los presentan como víctimas de la dictadura militar. Preguntale a cualquier familiar de caído en Malvinas si no está orgulloso de que su hijo, su hermano haya combatido en Malvinas, más allá del dolor que tiene. Preguntale a los veteranos. Entonces, es una maniobra realmente vergonzosa,
es una maniobra baja, vil, para mí es repugnante, por cambiar la condición de estos héroes nacionales por la condición de víctimas del terrorismo de Estado. Ya sabemos, si nos queda alguna duda de lo que son todas estas organizaciones, bueno, los han aclarado recientemente, ¿no? Cuando Edo Donafini dijo lo que la mayoría sabíamos, que Madre Plaza de Mayo es una organización política. Sabemos lo que son las organizaciones de derechos humanos. Si Pérez Esquivel representa los derechos humanos y está acusado en Perú por las vinculaciones con Sendero Luminoso y con Movadef, si acá en el relevamiento que hago de todos los números de la revista del grupo el Movimiento Todos por la Patria, que ataca a sangre y fuego los cuarteles de Atalá, uno de los principales intelectuales es él, uno de los principales que lucha por el indulto es él, trabajaba financiado con dinero cubano, bueno, nos queda claro quiénes son los que van a Malvinas. Vos ponés La Pérez embajada, Esquivel. otro dato, perdóname Nicolás, esto también es auspiciado por la embajada británica. ¿Qué cosa? ¿Qué casualidad? ¿Qué cosa, perdón? Que este viaje también es auspiciado por la embajada británica. ¿Y tu libro no lo financia la embajada británica? No, vos sabés que como siempre los libros nuestros, vos me sabés, me conocés en este aspecto porque nos pasa la misma situación, a nosotros no nos financia nadie, ¿no? Entonces sos un mal comerciante, sos un mal pedigüeño. Yo sé que a Bonafini, a Pérez Esquivel le encantaría que me financiara la CIA, el imperialismo, pero justamente no. Saben que no, que a nosotros no nos financia nadie. Bueno, a nosotros lo único que nos mueve para hacer esto es el más puro, sincero y profundo amor y devoción por nuestra patria. A mí si me quiere financiar la CIA no tengo ningún problema, Yo prefiero que no. Yo prefiero que mi mail, no hay ningún problema. Que no me financie nadie que tenga el derecho a escribir lo que me gusta y a defender como lo he hecho siempre a mi patria, a la que amo profunda y devotamente. Entonces, la guerra del Atlántico Sur, los mitos desmalvinizadores y estrategias para la recuperación. Nos quedó pendiente lo de estrategias para la recuperación, pero se nos fue el tiempo al diablo. Pero lo vamos a charlar más adelante. Pero lo que nos interesa ahora es tu libro, cuándo sale, cómo lo presentás, con quién. Mira, está en este momento en imprenta. Calculamos que los primeros ejemplares van a estar a partir del 15. Lo vamos a presentar el 15 de abril. El 15 de abril, lo vamos a presentar el día 21, justamente con Nicolás Casanseu y con un artista malvinero que es Matías Zárate, en el Círculo Militar. Va a estar disponible, pueden buscar en la página Unión Editorial. En Buenos Aires, ahí en Plaza San Martín. Exactamente. El 21 de abril con Nicolás Casanseu, ¿a qué hora? A las 19. A las 19 en el Círculo Militar. Bueno, y después también, como hemos hecho siempre, Nicolás, lo vamos a publicitar a través de la prensa republicana y con el sistema que tenés vos, los que quieran lo van a poder adquirir. Y seguramente vas a hacer muchas presentaciones y los que se quieran contactar con vos. ¿A dónde? Sí, a través lo pueden hacer a través de la prensa republicana, a través de Unión Editorial, que es como ¿Tu Facebook, Sebastián Miranda, o tu mail? También, a través el mail mío es mirsev75. ¿Cómo? Mir de Miranda, Seb de Sebastián, 75 @gmail.com. Perfecto, entonces, porque para que haya preventa, para que en el ambiente los interesados empiecen a pedirlo, porque esto se hace con mucho esfuerzo personal. ¿Cuántas páginas tiene el libro? El libro tiene 210 páginas. Es tu segundo libro sobre Malvinas. Claro, el anterior fue Jordán Bruno Oyente y la gesta de Malvinas. Y sí, es el segundo y calculo que pronto, no te puedo anticipar novedades, pero van a venir más por unas propuestas que están surgiendo en este tiempo. Bueno, Sebastián, gracias por todo, por adelantarnos la visión y la tesis del libro, por lo menos un poquito. Te deseamos mucha suerte y seguramente nos volveremos a encontrar después del lanzamiento y de la publicación del libro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nicolás, que siempre estamos en esta tarea de difusión de la verdad y en la defensa de los intereses nacionales frente a estas barbaridades como lo que ha pasado de la visita de esta comisión a Malvinas, así que te agradezco muchísimo el espacio. Vos estabas ahí, ¿no? ¿Estabas ahí? ¿Fuiste? No, era una persona parecida a mí, seguramente. Bueno. Seguramente era parecido a mí. No queda muy serio el historiador escrachador, ¿no? No, es que aparte ahí te corrijo, perdóname que te lo diga, pero te corrijo el término, porque no es la modalidad scratch, la modalidad es ir a expresar lo que ellos no permitieron que se exprese. Vos pensás que en ningún momento Pérez Esquivel, pese a los intentos, nunca recibió a los familiares
qué mejor que fueran los familiares. Entonces fue a expresar el rechazo a esto. Hay que entender que estas personas que ellos llaman NN, víctimas de la dictadura, fueron héroes, fueron gente que dieron todo por la patria. Entonces no es un escrache, porque el escrache viene de los términos que utiliza esta gentuza, la gente de izquierda. El propósito es totalmente noble. El propósito es plantear frente a la opinión pública que no se está de acuerdo con eso, no con que se identifiquen los restos. Ojo, porque hay familias que quieren que se haga el análisis de ADN y que ese nombre que tiene las tumbas de los soldados, que dice soldado solo conocido por Dios, de repente la madre tenga la seguridad que esa es la de su hijo. Eso no lo rechaza en ningún momento la comisión de familiares. Lo que se rechaza es justamente la tergiversación, y en vez de esas tumbas identificadas o no, esas personas identificadas en in situ o no, que se diga que son víctimas de la dictadura y no se diga lo que realmente son héroes. Eso es muy importante aclararlo. No, me llamó la atención la cantidad de gente que fue, mucha, se notaba, y me llamó la atención que Pérez Esquivel baja haciéndose el canchero suponiendo que lo fueron a recibir sí, cálidamente, y después se dio cuenta que lo querían mancillar. Fue muy gracioso ese contraste. Fue terrible. Vos sabés que lo terrible fue también cuando le captaban a Alonso, que era la persona con la cual uno se puede ver en los videos, que era el que estaba más molesto, los veteranos. Yo tuve la posibilidad de hablar con María Fernanda Araujo, con algunos de los familiares, y lo que no se ve, porque ahí lo que se ve es la indignación, es el dolor de los familiares por eso. Claro. Porque consideran que se está faltando el respeto a la memoria de su hermano, de su padre, que todos tienen claro que muchísimos fueron voluntarios, que fueron conscientes de lo que hacían, y fue un acto puro, el más puro de amor y entrega a la patria. Entonces yo te diría que lo que se ve en los videos es la bronca, pero lo que no se ve en los videos, si uno puede percibir hablando con los familiares, es algo mucho más profundo, que es el dolor. Y eso es lo que me parece que todos los que lo vieron en los medios no pudieron captar, y es lo que más nos duele a todos. Ojalá no habría que estar discutiendo con esta gente que aparte representa, como te digo, lo peor. A mí, que una persona que estuvo con Movadef, estuvo con el Movimiento Todo por la Patria, me habla de derechos humanos, me parece realmente repudiable. Yo prefiero que diga, yo estoy de acuerdo con esta ideología, con el marxismo, con esto que el otro, y punto. Pero me parece realmente usar, y esto lo hablo pero muy muy en serio, una causa tan noble como es la defensa de los derechos de las personas, de los seres humanos en general, para defender sucios intereses políticos. Yo no querría saber también cómo es el tema del negocio detrás de la identificación. Me parece terrible, que es lo que vemos constantemente en estas organizaciones, la utilización de los derechos humanos. ¿Para qué? Ahora recién Bonafini se ha sacado completamente la careta, pero vemos lo que son. Esto es terrible y esto tiene que modificarse en la Argentina. La Organización de Derechos Humanos está para defender no posiciones políticas, como dijo Bonafini, nosotros somos una organización política, sino para defender los derechos de las personas, el tuyo, el de izquierda, el de derecha, el de centro, el apolítico, el ateo, el judío, el católico, el musulmán. Si no, no tienen sentido estas organizaciones, es cualquier cosa. Y encima bastardear la memoria de los héroes de esta forma tan grosera, yo no sé qué realmente, si hace una encuesta, qué familiar de caído en Malvinas respalda a esta gente. Ninguno. Entonces no fue un escrache, fue decir, no se está de acuerdo con esto. Evidentemente algunos de los veteranos se enojaron mucho, sobre todo con Alonso, porque la cuestión fuerte fue con Alonso, justamente porque lo consideran un cobarde. Entonces fue el elemento menos representativo. Se escuchaba eso, y la cara de él estaba sumamente incómoda. María Fernanda le dice a Pérez Esquivel y le dice a Alonso, ustedes hicieron, estaba la madre de María Fernanda Araujo, ustedes hicieron llorar a mi madre, me hicieron llorar a mí por lo que hicieron. Es decir, es terrible que sobre el dolor que tiene esta mujer que ha perdido a su hermano, esta madre que ha tenido el dolor más grande en la vida, que es perder a un hijo, encima lo bastarden para defender un interés político o un negocio. Es realmente terrible, es de una gravedad y es de una vileza como yo no la he visto antes. Bueno, por eso celebramos tu libro y te mandamos un abrazo, Seba. Bueno, otro para ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo, Sebastián. Bueno, nos pasamos de largo hoy, Sí, nos pasamos de largo. Pero bueno, queríamos hacer un programa especial y dedicárselo entero al tema Malvinas y casi lo logramos. Y casi lo logramos. Yo creo que el año que viene nos va a salir un poco mejor. Bueno, nos despedimos entonces directamente. Hasta el próximo jueves. Los esperamos el próximo jueves. Chao, Nicolás, nos vemos. Un abrazo. Solo la última